Con el remate de Casa de Galicia, del edificio de Casa de Galicia, se abre una nueva etapa a nivel del sistema integrado de salud y sobre todo para ver cómo va a cambiar, qué consecuencias tiene esta concentración en menos instituciones de asistencia médica colectiva. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Miguel Fernández Galiano, quien ha sido subsecretario del Ministerio de Salud, también ha estado en la Intendencia a nivel de la Dirección de Salud, entre otros cargos. ¿Cómo andas, Miguel? Un gusto, Pilar, de estar contigo y en este espacio. Realmente el gusto siempre es recibirte, como decía Tania antes. Y si queremos hacer como un primer vuelo de pájaro, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene este cierre de Casa de Galicia, esta adquisición? Después de hablar de la adquisición puntualmente, ¿no? Pero ¿cambia mucho todo lo que es el sistema de salud? Bueno, cuando una institución está en crisis y cierra, como pasó con Casa de Galicia, hay tres cosas a atender. La continuidad asistencial, la fuente laboral de los trabajadores médicos y no médicos y la capacidad instalada. Sin duda, esto no se cuidó en el momento que había que cuidarlo, en el 2021 no hubo una buena respuesta para el tema. Si nos ubicamos en el día de hoy, tenemos que decir que el hecho de que el edificio, el sanatorio de Casa de Galicia, su equipamiento, su planta física, toda la capacidad instalada que se mantenga, es una cosa sin duda positiva para el sistema de salud, porque lo peor que nos podía pasar, además de que se perdiera una institución, era que perdiéramos la capacidad instalada en un punto estratégico de la ciudad como es el noroeste, donde estaba Casa de Galicia y era la puerta de entrada para una parte importante de Montevideo. Entonces en salud siempre tenemos que ver la dinámica de los hechos. Entonces de alguna manera tenemos por un lado lo mal que se salió para darle una continuidad a esa institución, incluso se podía haber optado por una fusión de instituciones. Nosotros, cuando estuvimos en la administración, en el primer gobierno del Frente Amplio, allí había una crisis muy grande en Impasa y apostamos a la fusión, a integrar en una institución que ya estaba, todo a ella, continuidad para los usuarios, continuidad para los trabajadores y mantener esa planta física y ese equipamiento dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. La solución nunca puede ser el desguace. El desguace siempre es negativo. Dentro de ese desguace podía haber habido un desguace con la planta física. Bueno, por suerte no pasó y desde ese punto de vista, y hablando con total honradez intelectual, yo saludo que el Círculo Católico haya adquirido este sanatorio por remate. No entro en los detalles de cómo fue, porque no le ve suspicacia. ¿No le ve la suspicacia que también salió en estos días? No es que la vea o no la deje de ver. Yo creo que estas cosas tenemos que manejarlas en base a datos reales y en realidad también hay que ver que ACE podía haber postulado, pero ACE no está hoy en la conducción y en la disposición y disponibilidad presupuestal como para garantizar hacerse cargo de una planta física, porque cuidado que en salud tener una planta física no significa, no es signo de igual, tengo todo resuelto. Lo más caro de las políticas sociales nunca es la capacidad instalada, lo que cuesta, lo que hay que mantener y lo que genera necesidades de apoyo y de calidad es el recurso humano, es el equipamiento adecuado, etcétera, ¿no? Ahora, te quiero preguntar, yendo un poquito más atrás, ¿no? Porque en un sistema como se había avanzado de integración sanitaria, ¿no se veían los problemas? Es decir, ¿no se pudo haber evitado desde antes? Porque esto no pasó, lo de Casa de Galicia, en el 2021. Es verdad, y es verdad que también esos problemas se vieron durante los periodos del gobierno del Frente, eso es cierto. Las crisis en las instituciones tienen que ver con muchas cosas, entre otras con que hay que vigilar cómo funcionan las instituciones privadas de carácter social sin fines de lucro para que no se produzcan gestiones malas que terminen distorsionando al sistema. Hay que tener en cuenta que la filosofía... Por eso ahí no se podía haber mirado un poco antes. Se debió haber mirado, de hecho en el primer gobierno del Frente Amplio hubo una intervención a Casa de Galicia, de la cual se salió con un conjunto de medidas que después se debieron haber controlado más. Yo creo que yo sitúo dos momentos. Uno es el control general que tiene que hacer, ejerciendo la rectoría sanitaria, el Ministerio de Salud. En todas las épocas, no importa quién gobierne. Es decir, este es un sistema que apunta a hacerlo público todo el sistema. El prestador es privado,
pero la prestación, desde el momento que el FONASA es un financiamiento público, es pública. Bueno. Por lo tanto, la responsabilidad de control claramente la tiene el Estado, la tiene el Ministerio de Salud. Yo tengo la impresión que en el 2020 y en el 2021, pandemia en el medio, no hay duda, se debió haber tomado medidas de otro tipo que apuntaran que en lugar de intentar ir hacia una solución que quedó en manos de la justicia actuó como si en lugar de ser un prestador de salud fuera cualquier institución, una empresa cualquiera, cualquier emprendimiento cualquiera. Y esto es un error, no de la justicia, en todo caso de que el Ministerio de Salud no estuvo oportuno en evitar esa salida y en buscar otra, incluso ejerciendo su función de conducción. Porque el Ministerio de Salud le puede decir, le pudo haber dicho a Casa de Galicia, le pudo haber dicho al Círculo, a cualquier institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, que se hiciera cargo del conjunto de la institución de manera de dar una continuidad. Hoy hay un 50% de los usuarios de Casa de Galicia que se están atendiendo en otras instituciones. Veremos cómo se va produciendo una integración que hace que ese factor fundamental, que es la continuidad asistencial, porque la continuidad asistencial es algo más que decir tengo los servicios. La gente tiene una gran fidelidad a la institución a la que pertenece. Allí nació, nacieron sus hijos, allí tuvo el primer susto y la primera solución. Entonces, la adhesión a los servicios de salud en un sistema como el uruguayo es muy importante. ¿Y te parece que estuvo bien en el caso, bien resuelto el tema del remate, que lo haya adquirido el Círculo Católico? Me decías bien que sí, pero también desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública dijeron que esperaban que lo pudiera comprar ACE. ¿No hubiera sido una mejor solución? ACE podía ser, yo siempre soy muy partidario del fortalecimiento de lo público, pero yo quiero ser realista. En este contexto, la conducción de ACE y el presupuesto de ACE está siendo absolutamente contrario a la posibilidad de adquirir la institución. O sea, yo no lo esperé. Lo hubiera esperado de otra conducción de ACE, de otro momento de ACE y de otra perspectiva de ACE. De este momento de ACE no era esperable. Hubiera sido, aparentemente ACE participó del remate en el caso de que no hubiera oferentes. Yo creo que se conocía, sí. No se precisaba en ese sentido especular mucho para saber que esto era crónica de una asignación anunciada. Pero en todo caso, quiero destacar que el papel del prestador público o del prestador privado es un papel que para mí es muy importante el hecho de cómo se fortalece la conducción del prestador público. Si el prestador público no está fortalecido, ni desde el punto de vista de su conducción sectorial, ni desde el punto de vista de los recursos humanos, ni desde el punto de vista del presupuesto de funcionamiento, es muy difícil que se pueda hacer cargo. Yo creo que estamos transitando un camino con ACE de un fortalecimiento de ACE, de buscar a ACE como el que marca el listón de la calidad del sistema de salud, hacia volver al paradigma de una atención pobre para atender a los pobres. Y ese paradigma es un paradigma que tenemos que enfrentar radicalmente, porque es el que constituye la idea de que hay una salud diferencial de acuerdo a la capacidad de pago de la persona. Y si algo la reforma hizo, fue intentar revertir esa tendencia tan hegemónica en el mundo a que la salud es una mercancía, es un bien que se compra, se paga y que lo que te toca depende de la capacidad de pago de las personas. Hablando de mercancía, pienso en, no es solo eso, quizás soy una atrevida, pero de las instituciones de medicina altamente especializada, ¿no? Los Sí. institutos de medicina altamente especializada, los IMAE, que había 4 en Casa de Galicia, eso se separó del remate, quedó el edificio y los IMAE por el otro. Y que parece que hay una puja ahí entre el CASMUS, el Círculo Católico. Es decir, vos que además estuviste en el Fondo Nacional de Recursos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo tendría que ser esa distribución de los IMAE, que sabemos que también hay un gran interés, porque son una fuente de recursos también, ¿no? Sí, una fuente de recursos, sobre todo para los dueños de estas instituciones, que Exacto. son empresas. Yo veo que no va a haber, las negociaciones se van a producir, seguramente las empresas van a actuar de acuerdo al grado de conveniencia que tengan, pero también el mantenerse en una planta física que ya está, me parece que es un elemento muy a favor de que los IMAES queden en el Círculo Católico, o sea, queden junto con la planta física. Esta es una especulación que la hago no porque, digamos, yo tenga capacidad de decisión en ese plano, la tengo sin duda, sino porque creo que también hay que tratar de que los usuarios tengan continuidad. Por ejemplo, allí hay un IMAE que hace hemodiálisis, que hace tratamiento de sustitución de la función renal. Bueno,
muy importante que la gente que se atendía ahí, que era gente, porque ese IMAE era de Casa de Galicia, que se atiende ahí, se sigue atendiendo en un IMAE institucional del Círculo Católico. Creo que eso va a terminar resolviendo de esa manera. No tengo hoy los detalles de la propiedad del IMAE, si era de Casa de Galicia o si era eran propietarios privados. Si era de Casa de Galicia, creo que como va a pasar, como tiene que pasar o tendría que pasar con los recursos humanos, quiero no dejar de decir esto, hoy quien adquirió, o sea, el Círculo Católico tiene una obligación de integrar prioritariamente la bolsa de trabajo, porque no nos podemos olvidar de los 3 objetivos. Se cumplió el último, el de que no se pierda la institución, pero hay que cumplir que la continuidad asistencial se dé de la mejor manera y que los trabajadores médicos y no médicos ingresen al sistema de salud. Que está viniendo más lento de lo que estos profesionales están bastante reclamando. más lento. De 250 médicos han entrado 101 y de 600, 700 funcionarios no médicos han entrado 310. Fueron las últimas cifras, puede ser que hayan entrado los últimos días. Entonces tenemos una realidad donde el desguace, el desmonte, empieza a vivir. Y esto no es nuevo. Antes del 2005 y del Sistema Nacional Integrado de Salud, habían cerrado 26 instituciones de salud. Nos olvidamos, algunos son muy jóvenes y no se pueden acordar, tú no te puedes acordar de ninguna manera. De alguna te acordás, bueno. Pero realmente hay una situación de colapso del sistema. La salud estaba en un estado de colapso. La reforma no resolvió todo, sería de enorme soberbia decir que resolvió todo, pero avanzó mucho en el camino de construir puentes y salidas a un sistema que siempre es complejo, que siempre se tiene que estar transformando, porque los sistemas de salud son cuerpos vivos, no es una cosa que funciona, uno aprieta el botón, porque además si uno quiere arreglarlo, el barco está funcionando 365 días, 24 horas. Entonces vos podés mover el timón, podés orientar el timón hacia un lado, pero la posibilidad de conducir totalmente el sistema depende de una cantidad de... Y faltó quizás una reforma más profunda, pienso, porque en realidad con este sistema del FONASA, el Estado recoge y después distribuye en los prestadores de... El Estado juntó la plata y tiene que poner la música, eso es lo que yo creo. Bueno, tiene que poner la música. Y no, que no la puso del todo, le quedó a mitad y del camino la melodía. Que hoy no la pone. No confío en que la pueda poner, pero no por prejuicio, sino por lo propio discurso que tienen las autoridades de gobierno, y sin duda en los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio no la puso suficientemente, incluido en el periodo en el que tuve responsabilidad. ¿Y qué tendría que haber hecho? Y yo creo que una vigilancia de la cobertura, un control de la cobertura. Lo primero que tenía que haber tenido es presupuesto para controlar el sistema. El sistema financiero se controla con un porcentaje altísimo muy significativo de lo que comporta como volumen el sistema financiero. ¿A través de qué? Del Banco Central. Claro. ¿Por qué un sistema de salud que maneja 5.500 millones de dólares no tiene que tener un presupuesto más alto para ejercer el control? Que no es un inspector atrás de cada cama. Es ingeniería sanitaria, es inteligencia sanitaria para hacer un control que haga que un bien que es público como la salud sea controlado por el Estado, cuando el Estado es el que hoy un 80% de los recursos de salud. Uruguay es el país que tiene en América Latina, en la región de las Américas, mayor porcentaje público de salud. Ahora, el Ministerio tiene que controlar y para controlar precisa presupuesto. Claro. Miguel, ya tenemos que ir cerrando y no quería dejar de preguntarte sobre la epidemia de COVID-19 y sobre todo qué nos queda cuál es la mirada que vos tenés respecto a cuál sería la prioridad que tenemos que atender como país a nivel sanitario. ¿Estamos atendiendo las secuelas? ¿Lo estamos encarando bien? Porque ha sido crítico también respecto a eso, sí, de que sí. Con algunas medidas se ha llegado tarde. Sí, soy crítico, seguiré siendo crítico en tanto no se asuma sin soberbia que la epidemia no terminó, que la epidemia fue importante, la epidemia en el país. Tenemos una pandemia global, pero tenemos una epidemia en Uruguay, que tiene características propias y que pudo haber evitado muchas cosas que no se evitaron. Esto es ir contra el mundo, porque la percepción de las personas es que todo funcionó bien, porque los seres humanos queremos que las cosas funcionen bien, yo también, y queremos que las cosas se acaben. Pero la pandemia no terminó, la epidemia en Uruguay no terminó, adopta nuevas formas, por suerte, con un alto nivel de vacunación y con mucha gente ya que ha tenido la infección, esto baja
el riesgo de enfermedad grave y muerte, pero sigue habiendo un proceso de incremento lento, leve, pero que hay que darle atención, mayor que el de otras enfermedades, incluso mayor que el de la gripe por COVID-19, y es importante seguir manteniendo donde corresponde las medidas. Nunca se trata de decir las medidas que yo quería hace 2 años las quiero ahora. Se trata de adecuar las medidas al momento epidemiológico. Este momento epidemiológico, ¿cómo está? Está con una circulación viral alta, con transmisión comunitaria elevada. Tenemos una meseta en la altura, arriba de 1.500 casos, o sea, es meseta, porque hace 4 semanas que estamos en los valores promedio por día similares, en torno a... Con incremento de muertes, ¿no? Con un crecimiento leve de las muertes, por suerte, porque no es el escenario de mayo y de junio del 2021, pero con una cuestión que tenemos que decir, bueno, ¿cómo hacemos para manejar además el otro fenómeno? ¿Y qué tendría que hacer el gobierno o las autoridades sanitarias? Yo creo que comunicar, así como hizo un esfuerzo muy grande por comunicar en la primera etapa de la epidemia, la comunicación sigue siendo fundamental. Una epidemia, comunicar es fundamental. Cuando te va bien, cuando te va mal y cuando te va más o menos. Con la verdad, con los hechos como son, educando, haciendo pedagogía social, explicando en definitiva por qué pasan las cosas, por qué es importante vacunarse. Yo siento que en este país han estado las vacunas y saludo que hayan estado, pero siento que no se ha explicado, no se ha hecho suficiente explicación, no se ha tenido porque a veces por no seguir agitando COVID y decir que la vida sigue, se perdió la oportunidad de comunicar, de explicar, de no crear en pánico. Yo no soy partidario en salud nunca de ir por el lado del miedo, pero en salud hay que por el lado de la explicación, por el lado de por qué son las medidas, por el lado de que tú decides, pero yo te doy la información para que sepas que hoy, y aprovecho a decirlo, si no estás vacunado, aún tengas la edad que tengas, la posibilidad y el riesgo de entrar a un CTI y el riesgo de fallecer es importante. La tercera y la cuarta, incluso. Tercera y cuarta, sin duda. Miguel Fernández Galeano, muchísimas gracias por Gracias estos minutos. a ti. Nosotros ahora seguimos y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Luca